Hola chicas y chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Así que bueno, vamos a seguir con este contenido de nuestra primera unidad de la materia, que es el Estado. Habíamos quedado en que íbamos a ver en esta microclase el Estado-Nación, ¿sí? Bien. Para entender qué es el Estado-Nación, dado que ya definimos qué es el Estado, tendríamos que definir antes qué es la nación. Y sobre todo hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué se habla de Estado-Nación, Estado-Nación como una realidad única? ¿Por qué no el Estado y la nación? ¿No? Creo que esta pregunta es fundamental para nuestra materia, porque hasta hace muy poco se creía que los estados tenían que responder a una nación entendida como vamos a definir ahora. Pero desde ya les adelanto que por suerte, en la actualidad y desde hace ya un tiempo, cada vez más la tendencia es a entender y a proclamar que los estados pueden tener más de una nación, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito ahora la definición de nación. Básicamente, una nación es un conjunto de personas que se sienten parte de una comunidad determinada. Por ejemplo, se habla de la nación argentina, se habla de la nación boliviana, se habla de la nación armenia, se habla de la nación judía, y ojo con esto, se habla de la nación estadounidense y demás. Por definición, una nación, que es un concepto del siglo XIX, decimonónico, eso quiere decir del siglo XIX, hace referencia a esta circunstancia, que una comunidad de personas, de individuos, se sientan parte de una comunidad que ellos forman en su conjunto, en función de factores que son siempre lingüísticos, religiosos, culturales y también políticos. Entonces, ¿qué es la nación para nuestra materia? Un concepto que tomamos de la ciencia política, de la sociología y demás. Es un conjunto de individuos que se sienten parte de una comunidad determinada en función de factores lingüísticos, religiosos, culturales, vamos a llamarlos. Por ejemplo, se habla de que la nación argentina es un conjunto de individuos que hablan la misma lengua, el español en sus distintas variantes, pero sobre todo el español rioplatense, que es el que se impuso en la Argentina, que tienen una misma cultura común. Por ejemplo, un ejemplo de esta cultura común es el asado como celebración ritual. Un ejemplo de esta cultura común es, por ejemplo, nuestros referentes culturales, como puede ser Maradona, mal que nos pese, Messi y demás. Un factor religioso, que es la circunstancia empíricamente comprobable de que la mayoría de la población de la nación argentina es de religión cristiana y demás. A ver, los estados modernos empiezan a formarse, como ya vimos, a mediados del siglo XV, se consolidan hacia el siglo XVIII-XIX, y los primeros estados modernos se basaron en esta idea de que toda nación debe tener un estado. Lo cual no quiere decir que un estado no pueda contener más de una nación. Y no quiere decir, chicas y chicos, y esto es fundamental, que todas las naciones tengan un estado, ¿sí? Por eso en el libro, no sé si lo tendrán a mano, los que lo tengan, se habla de la relación entre el Estado y la nación como una relación difícil, una relación compleja. Entonces, el Estado y la nación son conceptos independientes, cada uno responde a un concepto diferente, pero lo cierto es que en esta etapa inicial de la formación de los estados modernos, por ejemplo el Estado francés en el siglo XVIII y XIX, la idea, o al menos la creencia mayoritaria entre quienes tenían el poder político,
era que todo Estado tiene que responder a una identidad nacional única. Hay una nación, hay un Estado. Pero ¿qué pasaba entonces y qué pasa hoy en día, por ejemplo, en aquellos estados que no reconocen otras nacionalidades dentro de su territorio? Porque a ver, si dijimos que un Estado, uno de los componentes esenciales del Estado, es la población, quizá dentro del territorio, segundo elemento, de ese Estado hay más de una nación. O sea, hay más de un conjunto de personas que se sienten parte de una comunidad determinada en función de factores religiosos, lingüísticos, culturales. Bueno, había un problema antiguamente, y es que esas identidades nacionales estaban marginadas y muchas veces no tenían la misma importancia ni el mismo peso político en el Estado que tenía la nación mayoritaria, ¿sí? Y en muchos casos esta asociación Estado-Nación dio lugares a situaciones de violencia y de sufrimiento para con esas identidades nacionales minoritarias o no, pero que no respondían a la identidad nacional mayoritaria, o al menos a la identidad nacional que ese Estado decía es mi nación, ¿sí? Esto pasó, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Cuando la Argentina se forma como un Estado moderno, hacia 1853, cuando se dicta la primera constitución nacional realmente consensuada por las provincias y demás, en la Argentina había muchas nacionalidades. Estaban los criollos, estaban los mestizos, había pueblos precolombinos, ¿no? Los pueblos originarios. Sin embargo, el Estado argentino se fue consolidando como tal en función de una identidad nacional que excluía, por ejemplo, a los pueblos originarios, a los judíos, a los afrodescendientes y demás. Y esto fue así, y de algún modo todavía lo es, hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, quienes tenían el poder político en el Estado argentino, que eran unos poquitos, decían: mi nación va a ser esta, va a ser la nación de los criollos, de los inmigrantes europeos, y el Estado argentino tiene que basarse en esa nación. Y los que no pertenezcan a esa nación no van a ser miembros, ciudadanos de primera categoría de mi Estado, el Estado argentino. Esto, por supuesto, trajo un montón de problemas a lo largo de la historia, no solamente de la historia argentina, de la historia de todos los estados modernos. Y hoy en día, como les estaba diciendo, la tendencia es a entender que los estados pueden ser plurinacionales, que los estados, el Estado argentino, el Estado boliviano, el Estado italiano, el Estado yanqui, el Estado alemán, el Estado ganés, pueden tener, y de hecho tienen siempre, más de una nación en su territorio, y que todas las naciones que integran ese territorio deben ser reconocidas, protegidas y hasta de algún modo reconocidas, sí, por el Estado, más allá de que haya o no una identidad nacional mayoritaria, ¿sí? Esto es particularmente interesante de analizar en aquellos estados que hoy son plurinacionales, como el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Por qué es un Estado plurinacional hoy por hoy el boliviano? Bueno, lo es porque tradicionalmente el Estado boliviano reconocía, quienes tenían el poder político en el Estado boliviano, reconocían como la nación boliviana a aquellos miembros de esa nación, que era la nación de los criollos, de los descendientes de europeos y demás, marginando así a la mayoría de los bolivianos, que como ustedes saben son de identidad etnocultural mestiza, amerindia. Un caso también muy interesante de analizar es el suizo. Suiza, que es un estado moderno también, tiene varias nacionalidades. Por ejemplo, en el estado suizo hay alemanes, franceses e italianos. Y el Estado suizo lo es conteniendo a esas tres nacionalidades. A esas tres nacionalidades históricas del Estado suizo o del pueblo suizo. Por eso en Suiza hay tres lenguas oficiales: el francés, el alemán y el italiano, dependiendo de la región de Suiza de que se trate. Esto es muy importante, parece una tontería, chicos, pero
Por ejemplo, ¿qué pasaba hace no tanto en el Estado argentino si uno era judío, musulmán, que son cuestiones religiosas, no etnográficas, ¿no? ¿Qué pasaba si uno era descendiente de pueblos originarios respecto de su lenguaje y demás? Bueno, la tendencia era eliminar los rasgos culturales de esas nacionalidades. Y esto se veía muy claramente en que, por ejemplo, no había escuelas bilingües, escuelas públicas, en las que, por ejemplo, en las zonas del norte de nuestro país, hablasen la lengua de los habitantes, de la población de esos lugares, que no siempre era el español. Porque, a ver, antes de la conquista no se hablaba español en lo que hoy es la Argentina. Se hablaban las lenguas de los pueblos pre-argentinos, de los pueblos que luego formaron parte de la población del Estado argentino. ¿Se entiende esto? También está el caso de las nacionalidades históricas que no tuvieron un Estado hasta hace no mucho, como el pueblo judío. Ser judío es ser parte de una nación que hasta el año 1948 no tuvo un Estado, que es el Estado de Israel, el actual Estado de Israel. Por lo tanto, no siempre que hay una nación hay un Estado, y no siempre que hay un Estado, hay una sola nación. Y esto es fundamental que lo entendamos, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo una breve síntesis, el Estado moderno en su etapa fundacional, que nosotros ya ciframos hacia el siglo XVIII-XIX, presuponía la existencia de una sola nación, el Estado-nación. Por eso estaba esta asociación. 2. Sin embargo, la tendencia hoy en día es a entender que en cada Estado puede, y por lo general hay más de una nación, y que todas las naciones de un Estado deben ser reconocidas por el Estado como identidades culturales, como identidades nacionales válidas, dignas de ser respetadas. Esa es la tendencia hoy en día, y por eso hoy en día el Estado-nación quedó como un concepto de otra época, un concepto de modé, y hasta un concepto poco amigable con el espíritu democrático, con el espíritu de integración cultural, con el espíritu de no racismo que en la mayoría de los países occidentales hoy estamos viviendo, ¿sí? Esto que parece tonto no lo es tanto, porque, por ejemplo, ¿qué decía Hitler? En el Estado alemán no hay lugar para los judíos, porque esa identidad nacional histórica de Alemania, la de los judíos, para Hitler no formaba parte del Estado alemán. ¿Y qué hizo? Los mató. Y lo mismo pasó con los armenios en el Estado turco de comienzos del siglo XX. Y lo mismo pasó en la Unión Soviética, por ejemplo, respecto de las identidades nacionales minoritarias. Los armenios también en la Unión Soviética, los alemanes del Volga, los georgianos, por ejemplo, siendo Stalin de Georgia, una de las que después sería la de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que formaron la Unión Soviética. ¿Sí? Fundamental entender entonces que el Estado-Nación es un concepto ya superado, que es propio de la etapa fundacional de los Estados modernos, y que hoy en día la tendencia, afortunadamente, al menos en Occidente, es a entender que el poder político, los Estados, tienen que respetar y reconocer la diversidad nacional que hay en su territorio, que es lo mismo que decir que los Estados tienen que respetar la diversidad cultural que hay en su territorio. Diversidad cultural que se expresa a través de las diferentes identidades lingüísticas, religiosas, raciales, etc. ¿Sí? Bueno, con este comentario terminamos esta microclase y nos estamos viendo mañana o pasado para profundizar un poco más en este tema. Les mando un abrazo a todas, a todos y a todes.